Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy quiero compartir contigo un tema de suma importancia. Lleva el título Crisis de identidad en el adventismo respecto al pecado. Versión evangélica versus versión white. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema? Yo voy a compartir contigo a continuación algunas declaraciones oficiales. Estas declaraciones pues no son declaraciones de hermanos de otras denominaciones cristianas, no son declaraciones de hermanos no adventistas. Por el contrario, estas son declaraciones de eruditos, de teólogos adventistas que han presentado su postura respecto al tema del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Lo que podríamos llamar amartiología. Esta doctrina es crucial. Lo que usted comprenda respecto al pecado, pues eso va a sentar la base, el fundamento para pues definir todo el evangelio. De ahí que una comprensión errada en cuanto al pecado, pues tiene consecuencias terribles para el evangelio que usted pues va a enseñar y creer. Así que lo que vas a leer a continuación no es el punto de vista de hermanos no adventistas, sino de pastores adventistas, de eruditos adventistas que han expresado esa opinión, ya sea en revistas, en libros o en ciertas exposiciones en cuanto al evangelio. Esta idea que vamos a leer es lo que se ha denominado una nueva teología en la iglesia adventista o la corriente evangélica en el adventismo actual. Ahora, yo quiero que tú leas lo que ellos tienen que decir en cuanto a este punto. Y en la pantalla te va a salir la declaración y usted puede comprobarla. Ahí está la referencia. Dice la siguiente cita: obsérvense los resultados del pecado de Adán en lo que a nosotros concierne. Fuimos hechos pecadores, nacemos en un estado de culpabilidad inherente a partir de Adán. Heredamos la culpabilidad a partir de Adán, de forma que hasta incluso un bebé que muera un día después de haber nacido necesita un salvador, aunque el niño no haya cometido por él mismo un solo pecado. Así que esta declaración parece ser categórica. Ellos dicen aquí que nacemos en un estado de culpabilidad inherente, básicamente biológica, a partir de Adán. Heredamos, y eso se refiere al cuerpo hereditario, a la naturaleza humana, heredamos la culpabilidad a partir de Adán. Presta atención a la siguiente declaración. La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todo ser humano. Afirma que todos fueron constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Únicamente los dos Adanes entraron sin pecado al planeta Tierra. Todos los demás nacen pecadores. La totalidad de la raza humana nace en este terreno caracterizado por el distanciamiento con respecto a Dios. Esta es otra declaración interesante. Dice aquí que la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, pues según ellos, pues la Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todo ser humano. Lo que está diciendo es que todo descendiente de Adán, todo hijo de la raza humana, pues nace con pecado, nace pecador. Es imposible nacer sin pecado. Usted nace cargando o portando el pecado. Como dice más adelante, todos los demás, apartando a los dos Adanes, en este caso a el Adán histórico, el Adán, el padre de la raza humana, y el segundo Adán, que en este caso es Cristo en la naturaleza humana, representando a la humanidad. Solo ellos nacieron biológicamente, por herencia, sin pecado. En otras palabras, ellos nacieron inmaculados, sin mancha. Pero todo otro descendiente del Adán caído, todo otro ser humano, pues nacen pecadores. Todos nacen pecadores. Esta es la conclusión. El pastor muy conocido, Desmond Ford, dijo lo siguiente en cuanto al pecado. Y hay que tener en cuenta que este pastor pues fue un erudito muy prominente en la iglesia adventista. Él fue profesor y encargado de formar a unos cuantos pastores y eruditos. Y esta teología del doctor Desmond Ford pues persiste hasta el día de hoy. Esta enseñanza aún continúa entre los eruditos, entre los seminarios teológicos.
Él decía, hay culpa en los malos deseos, aun cuando estos son resistidos por la voluntad. Ahora, yo no sé si te queda claro lo que él está queriendo decir ahí. Él dice que inmediatamente en que usted siente malos deseos, lo que podríamos definir como concupiscencia, cuando usted se siente seducido o atraído por algo que es malo o que está prohibido por la ley de Dios, cuando usted se siente tentado para hacer algo malo, usted siente malos deseos, pues aunque usted se aguante las ganas, aunque usted pues resista las pasiones, resista la inclinación, pues de todas formas, aunque usted no cometa el acto del pecado, aunque usted no lo lleve a la acción, incluso aunque usted desvíe su mente y controle los malos pensamientos y no los acaricie, ya por el hecho de haber tenido esos malos pensamientos, de haberse despertado en ti esa concupiscencia o ese mal deseo, usted ya es culpable. Hay culpabilidad en esos malos deseos, aunque usted los resista por el ejercicio de la voluntad. Aunque la gracia de Dios opere en ti para resistir esos malos deseos, de todas formas, ya usted es culpable. Y esa culpabilidad radica en el tipo de humanidad que usted posee. Usted tiene una naturaleza caída, usted tiene una naturaleza pecaminosa, y por eso es pecador. Por eso usted es culpable, porque alberga inherentemente esos malos deseos. Eso era lo que creía Desmond Ford, y es lo que muchos eruditos están enseñando aún actualmente. Por ejemplo, Attilio René de Pertuis, en este famoso libro que circula aún entre los círculos teológicos, llamado El Carpintero Divino, en la página 66, dijo lo siguiente: al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones y de los motivos que las inspiran, estableciendo que pecado es además un estado, involucra la naturaleza con la cual nacemos, heredamos la pecaminosidad. Ahora, tanto los que defendemos la teología de la última generación como los expositores de esta nueva enseñanza o nueva teología, todos creemos que heredamos la pecaminosidad, heredamos una naturaleza pecaminosa. La diferencia está en que la teología de la última generación no llama pecado a la naturaleza pecaminosa, mientras que la nueva teología dice que la naturaleza humana hereditaria es pecado. Esa pecaminosidad que heredamos pues nos hace automáticamente pecadores ante la justicia y ante los ojos de Dios. Así que esta cita, según este famoso erudito, dice que pecado es además un estado, una condición. ¿Y dónde se ve esa condición? ¿En qué radica esa condición? En lo que usted es, en lo que usted biológicamente hereda. Dice que involucra la naturaleza que usted tiene. Eso le convierte en un pecador, porque eso es pecado. La última cita que quiero compartir contigo es una declaración de otro erudito adventista llamado Norman, comentando sobre esta dimensión del pecado. El erudito Norman Galley, creo que es así como se pronuncia, escribió: si un bebé muere unas pocas horas o días después de nacer, está todavía sujeto a la segunda muerte, la muerte de condenación, aun cuando no haya violado jamás ningún mandamiento. Si eso no fuera así, los niños que mueren no necesitarían un salvador. Así que esta declaración, que es citada también por Attilio René du Pertuis en este libro El Carpintero Divino, allí en esta declaración el erudito Norman dice que un bebé que muere recién nacido a unos pocos minutos después de nacer, aunque este bebé no haya tenido la oportunidad de ejercer su libre albedrío, de tomar alguna decisión o de pensar tan siquiera algo, ese bebé de todas formas nace culpable, nace pecador y por lo tanto destinado a la segunda muerte. Está sujeto a la segunda muerte, y esto para mí es grave. Realmente es una declaración bastante fuerte. A la muerte de condenación, o sea, el lago de fuego allá tras el milenio. Allí debería ir ese bebé, aun cuando no haya violado jamás ningún mandamiento. Esta es la nueva enseñanza, la nueva teología que circula dentro del adventismo y que ha ganado una gran popularidad, de modo que la mayoría de nuestros eruditos, la mayoría de los pastores y de los seminarios teológicos están enseñando esta teología. Esta es la versión evangélica en cuanto al pecado que circula dentro del adventismo. Y hay una crisis terrible, porque este sector que enseña estas cosas
ha crecido tanto y ha tomado tanta fuerza que está haciendo una presión aplastante sobre aquellos que sostienen una versión un poco distinta en cuanto a la naturaleza del pecado. Hay otra versión, que es a la que en este video he llamado la versión White, la versión de la hermana White, la que dice el espíritu de profecía, la que yo creo que es la bíblica y la que sostiene los testimonios, la posición correcta en cuanto al pecado, pues lamentablemente se ha convertido en la posición minoritaria. La minoría pues defiende esta postura. Y entonces hay una crisis, hay una guerra terrible en cuanto a este asunto. Muchos hermanos están siendo perseguidos, están siendo disciplinados de manera personal, pero también como grupos, como grupos pequeños, como iglesias incluso. Ahora hemos tenido noticias de iglesias con todos sus miembros que están siendo sometidos a disciplina y a proceso de eliminación porque simplemente sostienen una idea distinta en cuanto al pecado. No creen que esta posición de la que hemos estado leyendo hasta ahora sea la correcta, sino que poseen una definición de pecado más tradicional, más apegada a la posición histórica de la iglesia adventista. Ahora no tengo tiempo para hablar en cuanto a los cambios históricos, los cambios teológicos que se han hecho en la historia de la iglesia adventista en cuanto a este punto, pero sí, tradicionalmente la iglesia adventista tuvo una comprensión bien distinta en cuanto a la naturaleza del pecado. Y algunos aún sostienen eso, pero se le está haciendo guerra. Están siendo presionados, están siendo acusados, están siendo perseguidos, incluso muchos catalogados de disidentes o de perturbar la estabilidad de la iglesia. Y esto es triste lo que está pasando. Ahora nos interesa saber cuál es esa posición, qué es lo que enseñan ellos en cuanto al pecado. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice la hermana Huay en cuanto al asunto del pecado? ¿Cuál es la otra versión? Y yo te animo a tomar tu decisión. ¿Con qué idea te vas a quedar? Si te vas a quedar con esta versión evangélica o vas a tomar la posición que te voy a leer a continuación. En Historia de la Redención, página 50, párrafo 1, dice allí: Adán debió comprender lo que era el pecado, la transgresión de la ley. Se le mostró que la especie cosecharía la degeneración moral, mental, física como resultado de la transgresión, hasta que el mundo se llenara de toda clase de miseria humana. Así que allí la hermana White habla acerca de la caída de Adán. Dice que Adán debió comprender lo que era el pecado, y dice a continuación, la transgresión de la ley. Así que desde bien temprano la hermana White nos dejó claro y establecido que el pecado es la transgresión de la ley, o sea, la violación a un mandamiento de la ley de Dios. Eso es pecado. Cuando violas la ley de Dios, pues cometes pecado. Ahora, eso no fue lo único que ella dijo. En el libro Fe y Obras, la página 56, párrafo 2, leemos: Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Por consiguiente, vemos que los que pretenden ser guiados por Dios, pero se apartan de Él y de su ley, no escudriñan las Escrituras. Ahora, esto es una declaración bien fuerte, bien básica y fundamental. Y de este tipo de declaraciones, de esta cita, pues a ella nos aferramos un grupo de adventistas que creemos que esta es la posición correcta, que creer que el pecado solo es definido en la Biblia como la transgresión de la ley y que en la Biblia solo hay una única definición de pecado, porque así lo sostiene el espíritu de profecía. Y creer eso pues ha traído sobre estos adventistas una guerra terrible. Según lo que dice la hermana White, según el espíritu de profecía, la única definición de pecado que dan las Escrituras, que da la Biblia, es la transgresión de la ley de Dios. Y yo me pregunto, ¿de dónde entonces sacaron la idea de que nacemos pecadores, de que nacemos culpables, de que heredamos el pecado, heredamos la culpabilidad, convirtiendo el pecado así de alguna forma en algo genético, en algo biológico, en algo que se transmite de padres a hijos por medio de la ley de la herencia? Y eso es algo terrible. ¿De dónde salió esa idea? Porque usted lo va a encontrar en toda la Biblia
Y de hecho hay otros textos que se usan para decir que el pecado es algo más que la transgresión de la ley, pero cuando tú vas y los estudias en su esencia, no están dando una nueva definición, sino que están complementando la única definición que hay en la Biblia, que está en 1 Juan 3:4. No hay ningún texto en la Biblia que diga que la naturaleza del hombre, la naturaleza que el hombre adquirió tras la caída de Adán, pues esa naturaleza es pecado. O que el pecado se hereda biológicamente, o que se transmite en el ADN o en la naturaleza humana, en la carne humana. Eso es falso. Eso no es teología adventista. La hermana White dijo claro que la única definición que dan las escrituras es que el pecado es transgresión de la ley. En el mismo libro Fe y Obras, la página 121, el párrafo 1, leemos: un destino terrible aguarda al pecador, y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y cita 1 Juan 3:4. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús, pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo le ha señalado claramente el camino. Le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios. Y esto es una cita pues maravillosa. Solo se le podría hacer al pecador la petición de que debe dejar de quebrantar los mandamientos de Dios o debe dejar de pecar cuando se entiende que el pecado es lo que dice allí 1 Juan 3:4. No se le podría decir al pecador, pues tienes que dejar de pecar. Dios te manda a dejar de pecar. Como una condición para alcanzar la salvación, usted debe abandonar el pecado, tienes que cesar de quebrantar los mandamientos de Dios. Desde luego, el adventismo evangélico, estos que tienen esta nueva teología, han separado la idea de abandonar el pecado, de dejar de transgredir los mandamientos de Dios como un requisito del evangelio, como un requisito para la salvación, ya que se asume que hay cierta salvación o cierto ajuste para entrar al cielo en el que tú puedes entrar en pecado, en tu condición de pecador. Aunque no puedes dejar de ser pecador, no puedes dejar de pecar y aún así te vas a salvar. Y esto es falso. Así que es el deber de los evangelistas enseñarle al pecador que debe arrepentirse y debe dejar de quebrantar los mandamientos de Dios si quiere ser salvo. Y aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Así que esto es algo más. No solo es la única definición, sino que es la verdadera. Eso al menos admite que hay otras definiciones que son falsas. Si quieres enseñar la verdadera definición de pecado, pues ahí tienes 1 Juan 3:4. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 376, párrafo 1, dice: los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cita Marcos 12:30 y 31. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en esas palabras. Pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor. Cita Romanos 13:10. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. Cita 1 Juan 3:4. Así, ¿cómo más claro te lo puede decir la hermana White? ¿Cómo más claro lo puede decir el espíritu de profecía? Si de alguna forma tiene peso para el adventista fiel, para el adventista genuino, si en algún sentido tiene peso lo que dice Dios a través de su mensajera, a través del espíritu de profecía, pues este asunto no debería llevar más discusión. Dios habló a través del profeta inspirado, a través de su mensajera, y dijo que la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. Y allí tú vas a escuchar a los eruditos argumentando, palanqueando por aquí, inventando por allá, haciendo malabares de palabras para decir que la hermana White no quiso decir lo que dijo. Que aunque dice ahí que la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es 1 Juan 3:4, que el pecado es infracción de la ley, pues la hermana White no era teóloga, ella no sabía lo que decía. Ella lo dice para impresionarnos en cuanto a la importancia de obedecer los mandamientos. Toda clase de muelas te van a decir, todo con el objetivo de escapar de la verdad.
Pero si tú eres fiel a lo que dice el espíritu de profecía, ya no hay nada más que añadir. Ahí lo tienes claro. En el conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1, dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Y esta es otra declaración maravillosa y bien clara. Así que, hermano, no es un texto aislado por allí, no es una cita fuera de contexto, como algunos quieren decir, o una solita que no le podemos hacer mucho caso. La hermana White lo repitió una y otra vez en reiteradas ocasiones. La única definición de pecado es el pecado como transgresión de la ley. La transgresión es algo que uno comete voluntariamente, bajo una decisión, ejerciendo el libre albedrío, la voluntad individual. La transgresión no se hereda, no se porta en la genética. Nuestra elevada vocación, página 143, párrafo 3, dice: ¿qué cosa puede hacer que el pecador conozca sus pecados a no ser que conozca qué es el pecado? La única definición de pecado que se encuentra en la palabra de Dios está en 1 de Juan 3:4. Nótese que no puso otro texto, no dijo que está en el Salmo 51:5. Ella no dijo eso. No dijo que está en Romanos 5:19. No dijo que está en Romanos 5:12. Y no dijo que está en Romanos 14. No dijo que está en ninguno de esos otros pasajes. Dijo que la única definición de pecado que se encuentra en la Biblia está en 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. El pecador debe llegar a sentir que es un transgresor. Esta otra declaración está traducida del inglés. Allí te dejo la referencia y es muy interesante. Estos son sermones escogidos de la hermana White. Y allí leemos esta declaración tan hermosa. Dice: entonces, ¿qué es el pecado? Pues de inmediato tiene que venir aquí a la cruz para averiguarlo. No existe otra definición en nuestro mundo excepto que el pecado es la transgresión de la ley. Y por lo tanto el pecador descubre qué es el pecado. Hay arrepentimiento para con Dios. Y entonces, ¿qué sigue? Pues la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que puede perdonar al transgresor. Según la hermana White, no hay otra definición en nuestro mundo. No solo en la Biblia es la única definición, sino que es la única definición en el mundo. Ahora un momento, yo estoy seguro que por allí en el mundo muchas personas tienen conceptos distintos en cuanto a qué es pecado. Pero lo que quiere decir la hermana White es que la única definición verdadera y real, según la ley de Dios aplicable a este mundo, pues es una sola: la transgresión de la ley. Y no hay otra definición para nadie en nuestro mundo. ¿Cómo lo puede decir el espíritu de profecía más claro? Pero los adventistas somos rebeldes y aún así no le quieren hacer caso a lo que dice la hermana White. La siguiente cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 265, párrafo 2. Dice: Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con las malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección del carácter. Y esta no es una definición nueva ni distinta. Por el contrario, donde hay imperfección del carácter es porque precisamente hay transgresión de la ley. ¿Dónde se manifiesta el carácter? ¿Dónde se da a conocer las manchas de nuestro carácter? ¿Dónde ve el hombre que tiene un carácter imperfecto? Pues mirándose en el espejo de la ley de Dios. Como consecuencia, la imperfección del carácter es transgresión de la ley. Es pecado. No está diciendo nada distinto. Y quiero terminar con dos citas más del espíritu de profecía, que ya hace una clara distinción y explica qué cosa es un pecador, por si alguien tiene dudas en cuanto a esto. En la revista Review and Herald 12 de junio de 1855, el párrafo 5 dice: que se mantenga siempre ante ellos el contraste entre los seguidores del manso y humilde Jesús y aquellos cuyo Dios es este mundo.
mantenga la distinción entre el cristiano y el pecador. Así que nosotros tenemos que mantener la distinción, la separación, la diferencia entre el cristiano y el pecador. Y esta cita es un problema de verdad. Un problema para Desmond Ford, un problema para Attilio René du Pertuis, un problema para Norman Galley, para muchos eruditos, para Edward Heppenstall, para Roy Adams, etc. Hay una lista muy grande de aquellos que defienden esta nueva teología. ¿Por qué es un problema? Porque aquí la hermana White dice que debe haber una distinción, debe mantenerse la distinción entre el cristiano y el pecador. Pero según lo que ellos plantean, un pecador lo es por naturaleza, lo es por herencia, lo es por nacimiento, por la carne biológica que posee. Y si esa carne va a ser idéntica, va a permanecer allí igual hasta que Cristo venga y la cambie en la segunda venida, las consecuencias lógicas y sistemáticas nos llevan a creer que vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Cuando tú te bautizas, no cambia tu carne, no cambia tu naturaleza, sigue siendo naturaleza caída y pecaminosa. Y como ellos han llamado a la naturaleza caída y pecaminosa pecado, pues es imposible decir que hay una diferencia entre el cristiano y el pecador. Todos los cristianos son pecadores, por naturaleza son pecadores. Entonces, ¿cómo podemos hacer una distinción entre el cristiano y el pecador? Eso es imposible. Todo cristiano es pecador y será pecador hasta que Cristo venga. ¿Se dan cuenta? Obviamente, cuando uno se convierte, cuando uno es cristiano y un verdadero seguidor de Cristo, no puede ser a la misma vez un pecador. Uno deja de ser un pecador cuando deja de pecar. Y ahí viene la idea esta de que si uno peca porque es un pecador o es un pecador porque peca. La idea clara y la respuesta a este dilema, a este trabalenguas, es que el hombre es un pecador porque peca, porque ha pecado, porque ha violado la ley de Dios. El hombre no es un pecador por naturaleza o por genética o por culpa de Adán. No funciona así. Es un error. Una cita más, dice el Instructor de la Juventud, 22 de junio de 1903, párrafo 2. En palabra y acción, en espíritu, en su vida hogareña, en sus negocios y en sus relaciones con la iglesia, un hombre es cristiano o es pecador. Las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. Y esta cita es otra bomba, porque ahí vamos a ver, Dios mediante, vamos a tener varias presentaciones. Este no va a ser el último tema. Vamos a tener que presentar defensa bien clara, bien concisa, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, en favor de la teología de la última generación, porque muchos hermanos están siendo perseguidos por este motivo. Y la hermana White es clara. Vamos a tener un tema dedicado a la justificación por la fe, a la naturaleza de Cristo, a la perfección del carácter, a la última generación, a todo eso lo vamos a estudiar con tiempo, Dios mediante. Pero ella es clara, dice aquí que las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren a ningún alma contaminada por el pecado. Y espera un momento, porque si yo estoy contaminado por el pecado, biológicamente, por mi carne, porque nací así, porque nací pecador, ¿cómo me hago para que la justicia de Cristo me cubra? Ya que ella dice que la justicia de Cristo no cubre ningún alma contaminada por el pecado. Según la nueva teología, la justicia de Cristo me cubre, aunque yo sea pecador por naturaleza. Entonces la justicia de Cristo en ese caso sí cubriría a los cristianos, aunque estén contaminados por el pecado. Se dan cuenta que la teología de la hermana White no calza, no coincide con la teología evangélica, no coincide con la teología esta nueva que ha entrado a la iglesia adventista. Así que tienes dos opciones: o eres cristiano o eres pecador. Ambas cosas no puedes serla al mismo tiempo. La justicia de Cristo no te va a cubrir si continúas siendo un pecador. De hecho, la justicia de Cristo viene a tu vida, Cristo te justifica y te hace justo. Y esto es revolucionario. Y ahí van a decir que yo soy un católico, un jesuita infiltrado. Pregúntale a los que creen en la nueva teología, van a decir que yo soy un católico, que estoy predicando teología católica. Pero vas a encontrar, y te voy a dar las evidencias, de que la hermana White creía, y así enseñaron Jones y Wagner, que la justicia de Cristo, por medio de la fe, te hace justo, te cambia de ser un pecador y te convierte en un cristiano, te convierte en un justo por la fe. Es el poder de Dios que actúa en ti. Porque de lo contrario,
esa justicia no va a cubrir a ningún alma contaminada por el pecado. El pecado debe salir para que la justicia de Cristo te cubra. Así que está claro. Y ahí vas a encontrar a muchos criticando este mensaje, diciendo que es catolicismo, diciendo que es pelagianismo, y que nosotros no creemos que heredamos naturaleza pecaminosa y caída. Sí creemos que heredamos una naturaleza caída y pecaminosa con tendencias al pecado. Lo que no creemos es que eso se llame pecado. No nacemos pecadores. Así que te invito a escoger, toma tu decisión. ¿Qué vas a creer? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con la versión evangélica? ¿Con la versión de Desmond Ford? ¿Con la versión de Attilio René du Pertuis? Y la versión de Roy Adams, de Edward Heppenstall, Norman Galley, etc. ¿O te vas a quedar con la versión de la hermana White? Con la versión de los pioneros. Hay una crisis de identidad en el adventismo. Te invito a que tomes tu decisión. Suscríbete a este ministerio para que puedas apoyarnos en esta causa de defender el verdadero adventismo, de vindicar la verdadera doctrina adventista. Te invito a compartir este video si estás de acuerdo con él. Que Dios te bendiga. Maranata.